Hace muchos años atrás, cuando estaba en el secundario, tenía una materia que era historia. ¿Cuántos detestaban historia? Levanten la mano. Espero que el Señor ya haya sanado los corazones de cada uno de ustedes. Pero a mí no me gustaba hasta que hubo una profe llamada Alicia que nos daba historia, era una eminencia, me encantaba, con la pasión, con todo el dinamismo, la didáctica que manejaba, y me gustaba tanto que estudiaba para los exámenes, y la profe se manejaba en los exámenes con un cuestionario, creo que eran 20 preguntas, eso nos mandaba, y yo, como me gustaba cómo daba la clase y ya le había enganchado a la metodología, me sacaba en todos los exámenes de ella 10. 10, 10. Obvio, ¿no? 10, 10, 10, 10, 11, 10. Era reza. Hasta que llegó un momento que me toma uno de los últimos exámenes y de las 5 preguntas que había tomado, yo solamente completé 4. Y eran 2 puntos por cada una, así que me tendría que haber sacado un 7. No, era recuadrado, ¿no? Era un 8 lo que me tendría que haber sacado, pero me puso un 10 la profe. Yo dije, "Buah". Voy y le digo, profe, no sé si lo haría, bueno, sí. Profe, sabe que se equivocó en la corrección y me puso un 10, pero me faltó una respuesta, así que tendría que sacarme un 8. Entonces la profe agarra, algunos deben estar diciendo, ¿qué Bartolo? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, hay algo que me movió, el espíritu tocó mi corazón y me llevó a eso. La cuestión que me dice, bueno, Muñoz, no se preocupe que después se lo corrijo en el boletín. Cuando recibo al final del periodo el boletín, miro que me había cerrado con 10 la profe. Dije, bueno, me voy a decir de vuelta, se habrá olvidado. ¿No? Ahí voy y le digo, profe, ¿se acuerda que yo le había dicho que me había evaluado mal? Sí, Muñoz, me dice, la verdad que me acuerdo muy bien. Y cuando cerré la nota también me acordé, pero le dejé el 10 por recompensa a su honestidad. ¡Fua! Ya no, ese es mi bebé, dice mi papá, ¿no? En el resto de la materia flojísimo, pero en esa... Y cuando me dijo eso, yo ya no entraba en mi cuerpito. Sí, me inflé, no salía por la escuela porque me quedaba chico el portón. Y le decía a mis compañeros, no, la profe me puso un 10 porque dice que soy groso, entonces me dejó esa calificación. Pero me quedé con esa sensación, wow, qué bueno que por la honestidad la profe lo reconoció y me terminó recompensando. De una manera, la honestidad terminó siendo recompensada. Ahora, más allá de lo personal, me gustaría hablarte de 4 situaciones que es mucho más probable que nos crucemos en el día a día. Imagínate lo siguiente, un cliente de supermercado que le advierte al cajero que le está dando de más en un vuelto. ¿Cuántos vivieron alguna experiencia así? ¿No? Algunos dicen, gracias Señor por bendecirme, ¿no? Bueno, un ciudadano negándose a una coima decidiendo pagar la totalidad de una multa. Raro, pero bueno. Una persona que sale de un ambiente donde los chistes se pasan de tono. Donde yo tuve que salir de unos grupos de WhatsApp porque ya circulaba cualquier cosa y dije, no, vamos a mantener un poquitito la santidad, y no me hace bien. Y en último lugar, alguien que encuentra en la calle una billetera con dinero y datos del dueño y la devuelve de manera intacta. Vieron que a veces pasa en los diarios, encontró $30.000 y de recompensa le compraron un combo de McDonald's, ¿no? Es decir, qué laucha la persona esa, 30 lucas verde y le da un combo de McDonald's encima el de la cajita feliz, ¿no? O sea, ni siquiera el extra. Situaciones que pueden ser cotidianas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tienen en común estas situaciones? ¿Qué hay de factor en común entre lo que me tocó contar a mí y lo que a mí había pasado junto con estas 4 situaciones? Que cualquiera podría decir, wow, qué personas honestas, qué personas íntegras, haber reaccionado de una manera completamente diferente a lo que la mayoría de lo popular hubiese decidido hacer. Pero el problema es que en nuestra parcialidad o subjetividad solemos confundir la honestidad con la integridad. Solemos confundir actos honestos con una vida íntegra.
Hace muchos años con Debbie vimos un video de un hombre que da charlas, da conferencias. Seguramente muchos de ustedes lo vieron. Y me gustaría que estuviésemos observándolo. Perdón, si sale la imagen, perdón. No. No. Una pizza, la pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares, cuentan $1,800. ¡Wow! Ella le da un abrazo y un beso y le dice, mi amor, la pizza costó 17, tenemos $1,800. Él se queda mirando, se ríe, pero le dice, no. Me acordé de algo de mi padre. Si algo me enseñó mi padre es a ser honesto y entra el dinero en la caja, lo mete todo ahí y la cierra. Ella le dice, usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer. Sí, hay que hacerlo. Así son las cosas. Se van en el carro, ella va muy brava, va furiosa, él va decidido y entrega la caja en la pizzería. Le aplauden, le abrazan, le agradecen y le hacen la pregunta, ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? De la caja perdida. Mi hermano trabaja en la radio y anunció la caja perdida. ¿Usted no lo escuchó? Le dice el gerente de la pizzería, un joven. No. ¿Y por qué trajo la caja? Porque es lo más honesto. Pero personas como usted ya no hay. Mi hermano ya viene para acá, quiere entrevistarlo y que usted salga y le cuente a todo el mundo a través de la radio lo que hizo, porque eso es un gran ejemplo. Pero yo no tengo tiempo, me tengo que ir ya. No puedo salir en ninguna entrevista, deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono. Yo sí le cuento a todo el mundo a través de los medios lo que usted hizo, porque eso es un gran ejemplo y estamos muy agradecidos. En ese momento el hombre toma al joven de la pizzería, se lo lleva a una esquina y le dice, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué? Si lo que usted hizo es loable. Sí, me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué la caja, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Pues porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que yo estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, loco, invéntese otro cuento, yo me tengo que ir. Bueno, durísimo, ¿no? Suavecito para arrancar el día. El tipo andaba de trampa olímpica en un hotel. Ahora, si analizamos el caso, qué tipo honesto, ¿no? Y es lo que él habla después acerca de la honestidad. Qué persona honesta, cómo devolvió 1.8 miles de dólares y fue conmovido en su interior y reaccionó. Obviamente después la mujer no lo acompañó más a ningún lado porque dice, este es un gil que deja $1.800 de lado. Pero el punto está en que confundimos la honestidad con la integridad. La honestidad se enfoca en manifestarse con verdad, mientras que la integridad se relaciona con vivir de acuerdo a los principios y valores que uno abraza. Hablamos de algo mayor. La honestidad se manifiesta en algunas áreas de mi vida, mientras que la integridad habla de la totalidad de mi vida. Pero por otro lado también la honestidad podemos considerarla que es algo circunstancial, es algo situacional, mientras que la integridad, más que una acción, forma parte del ser. Hace muchos años mi papá escribió un libro de IET que era de teología pastoral y en la tapa había una frase que decía integridad en el ser antes que en el hacer. La honestidad pone el foco en las acciones puntuales, mientras que la integridad está preocupada por conservar el interior de la persona. Ahora, si volvemos un poquitito al análisis de las situaciones mencionadas al principio, también tenemos que entender de que muchas veces en una aparente honestidad encubrimos acciones deshonestas. ¿Cómo es esto? Sí, muchas veces cuando queremos actuar aparentemente de una manera honesta, en realidad estamos escondiendo motivaciones que terminan siendo deshonestas frente al contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces al principio pareciera ser un acto genuino, un acto transparente, un acto sincero, pero si yo estoy escondiendo una motivación completamente diferente, lo honesto, expuesto, termina siendo algo deshonesto. Cuando quiero recibir algo personal, cuando quiero sacar una tajadita personal de la situación, mi honestidad tuvo un límite y empezó a ser una deshonestidad. ¿Se acuerdan que al principio comencé hablando de esa profe de historia que me había calificado bien? Pasaron los años, entré al Instituto Bíblico. Si hay estudiantes del instituto, tápense los oídos en este momento. Pero había una materia que no me iba muy bien. No me gustaba cómo la profe la daba y las notas eran raspando. Ahí como arañando. La cuestión que en un examen
la profe me corrige mal. Entonces yo me acordé de cuando en el secundario fui y le dije a la profe, entonces digo, no, voy a hacer lo mismo. Me había puesto una nota baja y yo necesitaba una nota un poquitito mejor como para zafar la materia. Y me acuerdo que me acerco a la profe y le digo, profe, ¿sabe que acá me corrigió de más? Acá me puso como que esto está bien, pero en realidad está mal corregido. Ah, gracias por avisarme. Agarró una lapicera roja y me bajó la nota ahí inmediatamente. ¡Ay, santo! La bronca que me agarró con esa profe, Dios creo que ya me sanó el corazón, pero en ese momento la odié completamente porque encima tuve que hacer unos trabajos extras para tratar de compensar y no llevarme la materia. Ahora, muchas veces esos actos de honestidad nos va a tocar enfrentar consecuencias negativas. No siempre nos va a salir con una nota sobredimensionada. Muchas veces nos va a tocar padecer o sufrir ese acto de honestidad. Por este motivo, la honestidad muchas veces es circunstancial y relativa. Pero nuestro fin como hijos de Dios es no solamente ser honestos, sino buscar el punto máximo, y a esto se le llama integridad. Poder llegar a esa plenitud del ser en la cual haya una uniformidad entre lo que uno cree y lo que uno manifiesta. Ahora, podríamos hablar de la integridad desde conceptos filosóficos y hasta incluso algunas situaciones superficiales, pero para conocer un poco qué la gente interpreta acerca de la honestidad y la integridad, hice una encuesta en las redes sociales donde, no sé, me encontré con esta era la pregunta: ¿se puede ser íntegro sin ser cristiano? Y me respondieron el 78% que sí y el 22% que no. Me puse en contacto y hasta en casa se armó una especie de mini debate, volaron los platos y todo eso y terminé lavando los platos yo encima. Pero con algunas de estas personas que pusieron ese no, me encontré que ellos interpretaban con que el punto máximo de integridad no se puede lograr en la tierra, sino que solamente está relacionado con Dios y la influencia de Dios en uno. Entonces, por eso manifestaban de una manera u otra de que era imposible que una persona terrenal que no conociera al Señor tuviese la posibilidad de considerarse íntegro. Ellos tenían un concepto más sublime acerca de la integridad relacionada con Cristo. Y acá es donde tenemos que entender que el pensamiento arbitrario que tenemos acerca de la integridad nace desde el pecado original. Antes de que pecaran Adán y Eva comiendo ese fruto del cual no tenían que recurrir, había un solo concepto de integridad y estaba relacionada con Dios. Adán y Eva se comportaban, trabajaban, se movían de una manera íntegra, sus acciones correspondían al Dios al cual estaban siguiendo, pero una vez llegado el pecado original, ya empieza a haber una escala arbitraria de la integridad, donde el concepto de la integridad se resume a un conjunto de normas y valores terrenales, prescindiendo de lo espiritual. ¿Qué es esto? Básicamente, que cuando caen Adán y Eva, ya no había un solo concepto de la integridad relacionado con Dios, sino que eso se rebajó a una escala de valores que tenía que ver más que nada con conceptos culturales. Por eso tenemos que entender desde nuestra perspectiva como cristianos que el camino a la integridad de nuestras vidas se basa en la santidad del que nos llamó. No es independiente, no puede prescindir de Dios. Nuestro camino hacia la integridad necesariamente está relacionada con el Dios de toda santidad. Porque nuestra integridad no está basada únicamente en parámetros terrenales, sino en una demanda superior que viene de parte de Dios. Por eso, tanto en Levítico como en una de las cartas de Pedro, nos dice una premisa fundamental. Y nos dice, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Hay una demanda de parte de Dios, del Ser Supremo, hacia nosotros de poder continuar ese camino en la santidad, no por una demanda terrenal, sino como respuesta a la esencia de Dios, y eso tiene que ver con la santidad suya. Entonces, entendemos lo siguiente, que la integridad en el cristiano
no se manifiesta solo con acciones morales, porque si no seríamos simplemente moralistas. Y hay un montón de personas en la tierra que son moralistas, personas atadas a los preceptos terrenales, a reglas, a estatutos, a normas de vida, que no necesariamente son cristianos. Por eso, nosotros y nuestra integridad se basa en la actitud congruente de dos factores. ¿Cuáles son? Por un lado, ser hijos de Dios y también manifestarlo. La integridad nuestra se basa en entender que somos hijos de Dios, pero también manifestar la esencia de Dios hacia las demás personas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la integridad superior no es un valor humano, sino una respuesta nuestra a la santidad y perfección divina. Que la verdadera y espiritual integridad es el resultado de una vida completamente entregada o rendida hacia el Señor. Tengo que entender que nunca voy a poder vivir en integridad o una vida íntegra mientras tenga áreas en mi vida que todavía no son consagradas a Él. Jamás voy a poder alcanzar el estándar de la integridad de parte de Dios cuando haya áreas que esté reservando para mí mismo y que todavía no haya muerto. Les hago una preguntita. ¿En qué momento bajaban a alguien de la cruz en la época de Cristo? ¿En qué momento lo bajaban de la cruz? ¿Cuando estaba qué? Muerto. Y hay alguien que dijo una vez que hay muchos cristianos que están por décadas agonizando, crucificados, pero no terminan de morir. Hay áreas en la vida que todavía me cuesta entregarle al Señor. Entonces tengo que ser consciente de eso, que muchas veces mi integridad va a tener un límite y no va a ser una verdadera integridad de acuerdo a las demandas de Dios si hay áreas en mi vida que todavía no han sido consagradas hacia Él. La Biblia nos habla acerca de la integridad. En Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Habla acerca de una causa-consecuencia. Hay una relación entre caminar con integridad que es poder acostarte en paz. No hay nada más lindo que llegar a la noche, poner la cabeza sobre la almohada y antes que ya pasemos a una dimensión desconocida, poder meditar un poquitito y decir, gracias Señor porque hoy tal vez fallé en algunas cosas, pero cumplí con lo que vos esperabas de mí en un montón. Muchas veces nos quedamos frustrados por nuestras fallas y no fortalecemos nuestras virtudes, no fortalecemos esas áreas donde el Señor nos fue ayudando y caminando juntamente con nosotros. Por eso es importante recordar que mi integridad muchas veces se tiene que manifestar en el caminar y nunca pervertir nuestros caminos a través de las faltas internas. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Me encanta este pasaje porque dice que no todo termina en la persona que activa la integridad, no todo termina en la persona que vive la integridad, sino que hay una consecuencia sobre ¿quiénes? Sobre sus hijos. En una oportunidad un adolescente iba a salir de paseo con sus amigos y típica recomendación de el padre lo mira cuando estaba por salir por la puerta de ese adolescente y le dice, hijo, tené cuidado por dónde andás. Algunos dicen, yo lo dije más de una vez. Tené cuidado por dónde andás. Si el chico cuando estaba saliendo de la puerta hace un alto, se detiene, da vuelta y le dice, papá, tené cuidado vos por dónde andás porque yo sigo tus pasos. Nunca más le dijo nada al padre, ¿no? Quedó aniquilado en el primer round, ya no tuvo chances. Qué bueno que nuestros hijos puedan ver una coherencia entre el ser y el hacer. La integridad. La integridad no tiene que ver con perfección, sino que tiene que ver con una rectitud del corazón. Me gustaría hablar brevemente acerca de 3 enemigos, entre un montón que puede haber, pero 3 enemigos principales de la integridad. En primer lugar, el primer enemigo es la falta de temor de Dios. En muchas ocasiones confundimos el concepto de ser temerosos de Dios y lo vinculamos a guardar de una manera completamente minuciosa cada aspecto de la ley. Cada detalle tengo que ir reservándolo porque si no siento que le estoy fallando y nos hacemos la imagen de un Dios completamente serio, riguroso, con una
cara arrugada esperando que nos equivoquemos, ¿no? Y estamos ahí, te equivocaste, ahí el rayo nos va a caer encima. Me acuerdo una vez, porque todos estamos expuestos a esto, mis papás me habían dicho que no saliera con la bicicleta a andar en un horario, y yo dije, mi papá no sabe nada. No entiende nada mis papás, yo me voy igual, vuelvo tempranito, vuelvo antes que oscurezca. Me fui a visitar a mi abuela, con tanta mala suerte que mi abuela no estaba en la casa, y a la vuelta, cuando estaba regresando, era de día todavía, me cruzan la bicicleta 2 pibes, me pegan un par de piñas y me afanan la bicicleta. Lo primero que pensé es Dios juzgándome, ¿no? Es Dios trayendo un juicio por no haber obedecido a mis padres. Me quedé con ese concepto pensando que Dios espera la primera falla en nosotros para señalarnos, para remarcarnos y para acusarnos de alguna situación. Algunas frases que suelen representar este tipo de pensamiento y que confunden el miedo con el temor verdadero del Señor es: mirá que si no haces tal cosa o si haces tal cosa, Dios te va a castigar. Y estamos diciendo, ¿será que lo que estoy viviendo ahora es el castigo de Dios? Otras personas dicen, tené cuidado porque Dios siempre te está viendo. Es como el gran hermano, hay ojos por todos lados, entonces nadie puede escapar. Ese concepto de un Dios completamente duro en nuestras vidas, lejos de un Padre amoroso como en realidad se representa en la Biblia. En la década del 90, un famoso cantante llamado Juan Carlos Alvarado, ¿cuántos lo escucharon mencionar en alguna oportunidad? Hemos cantado hitazos de Juan Carlos Alvarado, seguramente el DJ Leo después va a poner un tema relacionado con esto cuando terminemos la reunión, pero había una canción que se llama Gracias, gracias Señor. Gracias Señor te damos. No lo voy a cantar porque después van a pedir que cante los coros en la iglesia. Y no estoy para, por favor. El Señor me encajó por algo un saxo en la boca y es para que no cante. Gracias Señor te damos por tu Espíritu Santo. Y en una de las partes, en uno de los puentes dice, espere que lo tengo anotado si no me olvido cuando no lo canto, pero por amor a ustedes no lo voy a hacer. Dice, antes pensaba que tú Señor eras un Dios triste y aburrido. ¿Cuántos pensaban así del Señor en algún momento? Fue a Alvarado solamente, ¿no? Acá, Marce, gracias. No, algunos pensábamos como, y los cristianos son más aburridos todavía. No, olvídense de eso. La vemos hasta ahorita bailando acá adelante los domingos de una manera impresionante, mostrando lo que el Señor hizo en su vida, porque vivimos en la plenitud. Pero en el segundo párrafo de esta canción dice, antes creías que tú tenías una larga barba blanca, pero yo hoy sé que eres más joven que yo. ¿No? Eso es lo que planteaba en esa canción Carlos Alvarado. ¿Qué tipo de imagen tenemos de Dios? Muchas veces nos hacemos una imagen de ese Dios duro, en realidad entender, como dije hace un ratito, que es un Padre de amor que nos quiere acompañar. Ahora, la mayoría, en algún momento de nuestra vida religiosa, obedecimos a Dios por miedo. Nos sometimos a su voluntad por las consecuencias que uno podía vivir y no justamente por su amor. Y hasta muchas veces cuando se habla acerca de la salvación de Cristo, se habla de un sobreénfasis en el infierno. Y se dice, mirá que si no aceptás al Señor, te vas al infierno. Hay un montón de gente que acepta a Cristo para no irse al infierno. Pero cuando entendemos el camino en Cristo, es diferente decir, acepto a Cristo porque quiero pasar la eternidad con Él. Hay un concepto de base diferente, no es escapar del infierno, es amarlo tanto que queremos compartir la eternidad con Él. En un libro que leí hace muchos años llamado Maldito Legalismo, había una frase que decía que la iglesia fue por décadas más conocida por los no que por los sí. Llegabas a una iglesia y tenías un decálogo de las cosas que no tenías que hacer. No podés fumar, no podés tomar, obviamente está bien eso, ¿no? Pero quiero apuntar a eso. Uno dice, bueno, estaba mal, entonces el decálogo. No podés fumar, no podés juntarte con tus amigos que no conocen al Señor, no podés ir a la universidad, no podés esto, no podés ser hincha de River, estaba un montón de cosas. Había cosas que estaban bien, obviamente, en ese decálogo, pero se plantaba toda una lista de negativas. Y qué diferente es seguir a un Dios que nos dice que no, a un Dios que nos dice que sí, pero que analicemos todo lo que podemos hacer porque de eso depende cada uno de nuestros caminos. Obviamente esto desencadena en un problema y que muchas veces obedecer a un Dios
por miedo o ese miedo de Dios nos ata a un sistema de religiosidad. El religioso no hace las cosas por amor a Dios, sino para evitar consecuencias. Y es ahí donde muchas veces caemos nosotros, quedamos atados a sistemas terrenales, culturales, relacionales, antes que Dios mismo y su esencia. Entonces, ¿qué es verdaderamente el temor de Dios? El temor de Dios es una mezcla armoniosa entre el respeto que tenemos hacia Él y su justicia, pero también nuestra acción reverente y una coacción amorosa. En otras palabras, es entender quién es Dios en su esencia y poder seguir ese camino abrazándome a su amor, entendiendo que es un Dios de justicia, además de amor, pero poder caminar conscientemente y consecuentemente con cada una de nuestras acciones. Es un sentimiento de reverencia, de respeto y admiración por quien es el Señor. ¿Cuántos están admirados del Señor? ¿Cuántos dicen, Señor, sos lo más grande? Creo que a medida que van pasando los años, esto es como el matrimonio. A medida que pasan los años, un buen matrimonio se ama cada día más, ¿no? Ahí le mando un beso. Se ama cada día más, está más junto, y con el Señor pasa muchísimo más todavía. A medida que va pasando el tiempo, que vamos reconociendo cómo es Él, principalmente, vamos actuando consecuentemente. Salmo 111, 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios es proporcional al amor que le tengo. Si lo amo poco, poco voy a temer, poco voy a tenerle respeto, pero si mi corazón está ligado completamente al suyo, cada acción va a repercutir en mi relación con Él. Cada acción va a repercutir en mi relación con Él. Y no por miedo, sino justamente por entender qué es lo que Él es y qué es lo que Él espera de mi vida. Y en esta relación tan íntima con Él me va a llevar a vivir inevitablemente una vida íntegra. Ya no por miedo, ya no por un temor disociado de la reverencia, sino entendiendo cómo es su corazón y cuán profundo es Él. El segundo enemigo de la integridad es la presión del contexto. Nuestra vida está llena de presiones. Muchas veces en la sociedad, para poder llegar a cierto estatus, te van presionando. Tenés que ser así, tenés que vestirte de tal manera, tenés que actuar, tenés que peinarte, los que pueden obviamente, peinarte de tal o cual manera. Presiones personales, presiones laborales, presiones económicas, pero la presión personal, la presión de ciertas personas alrededor nuestro es lo que ejerce una mayor diferencia en nuestras vidas. Lo que somos, lo que sentimos, muchas veces está relacionado al peso que tienen los demás sobre nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? Es que en muchas ocasiones, cuando no tenemos una estructura fuerte en nuestro interior, esa presión del exterior termina afectando nuestra estructura. Hace unos años atrás, creo que un par de años atrás, salió en todas las noticias el caso de un submarino que fue contratado de manera turística, preparado específicamente para ir a hacer una expedición al Titanic. Ahora, ¿qué fue lo que había pasado? Ya ingenieros fueron advirtiendo y diciendo, tengan cuidado porque esto puede fallar, dijo Tuzán, ¿no? Esto puede fallar. Y dice que cuando se metieron esos 5 tripulantes, empezó a sumergirse cada vez más, a tal punto que la presión fue tan fuerte que fue lo que pasó. Implosionó. Terminó achicharrado y lamentablemente perdieron la vida 5 personas. La presión de la profundidad del mar fue más fuerte que la estructura del transportador. Ahora, qué paralelo interesante con nuestra vida esto, porque muchas veces nuestra vida tendría que ser una explosión del Espíritu Santo para los que nos rodean. Tendríamos que marcar una diferencia en el contexto donde nos estamos moviendo, tendría que explotar el Espíritu Santo, pero muchas veces las presiones son más fuertes que nuestra estructura espiritual y terminamos implosionando. El contexto termina apretando nuestras vidas y generando una malformación en cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, fuimos llamados a marcar una diferencia en el contexto y no dejar que el contexto afecte nuestra esencia. Por eso
Pablo en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Los judíos de ese tiempo tenían una concepción de que el mal era tan fuerte que nunca se iba a poder marcar una diferencia en la sociedad, y eso iba a pasar en el siglo venidero cuando Dios reinara en la tierra, cuando el Mesías viniera. Pero acá Pablo estaba diciendo algo diferente. La base de la renovación es diferente a lo que proponían los judíos tradicionales, porque esta nueva vida estaba disponible en Cristo. Cualquier esfuerzo humano por tratar de agradarle a Cristo va a ser inútil, va a ser limitado, no va a llegar, pero gracias a la suficiencia de Cristo y su Espíritu en nosotros podemos mostrar acciones que no nos permiten conformarnos a este mundo. Y cuando el apóstol Pablo utiliza ese término conformar, en griego nos está diciendo acerca de vivir según un patrón. Pablo está diciendo: no sigan el patrón de este siglo. No sigan acomodándose, amoldándose a este siglo, sino denle lugar a Dios para que renueve el entendimiento y se formen de acuerdo a lo celestial. No permitir que la presión del contexto cambie nuestro molde. Sé que estamos en tiempos tan difíciles, tan duros. El viernes tuvimos la reunión de líderes con el pastor Gabriel Bustos, que nos habló acerca de la presión que ejerce la pornografía ya desde la niñez. Y vivimos continuamente bombardeados por todo lado. Y más cuando se enteran que somos cristianos, peor todavía. Ahí nos dan con todas las ganas, ¿no? Pero acá el Señor nos está diciendo: no cedan frente a la presión. No implosionen, al contrario, exploten con ese dunamis, con el Espíritu Santo tocando la vida de cada uno de los que están alrededor nuestro. La única forma que debemos vivir o que tenemos que conformarnos es a la de Cristo. Es la única forma que tenemos que adoptar. Si queremos vivir una vida en integridad, nunca tenemos que ceder a la presión del contexto. Pero en tercer y último lugar, el tercer enemigo de la integridad es el descuido del corazón. Una de las historias épicas en el Antiguo Testamento con respecto a la importancia de cuidar el corazón es la famosa historia de Sansón. En Jueces capítulo 16, tal vez algunos no conocen de la Biblia, después lo pueden leer, un libro en el Antiguo Testamento. En el capítulo 16 nos cuenta de este personaje llamado Sansón, quienes sus padres ya habían hecho el voto del nazareato, el voto que se comprometían a guardarse íntegros, limpios de toda corrupción social, no podían tener contacto con una persona muerta, no podían beber nada de ningún derivado de la vid, no podía pasar navaja sobre su cabeza. Yo no podría ser nazareo ni a gancho, ¿no? Ya lo tengo asumido. Y sin embargo, cumplieron ese voto y Sansón lo fue cumpliendo. Venía ese término nazareo, venía de dos palabras hebreas, nazar y nazir, que hablaban acerca de alguien consagrado o alguien coronado, o sea, una persona completamente diferente. Bueno, fueron pasando los años y llegamos a esta historia donde una mujer llamada Dalila, ¿no? Dalila lo medio que engatusa a Sansón y Sansón cedió, ¿no?, a esa presión de Dalila. No se dice si era filistea, lo más probable es que haya sido, pero esta mujer se pone de acuerdo con todos los príncipes filisteos para tratar de hacer justicia y aniquilarlo a Sansón. Y el secreto de sus fuerzas, ¿en dónde radicaba? Bien, la parte física donde radicaba eso era sus cabellos. Obviamente el Espíritu Santo es quien lo capacitaba, pero estéticamente sus cabellos eran lo que... Sí, cada vez que hablo de los cabellos de Sansón es inevitable pensar cuando me veo al espejo, ¿no? Me veo al espejo y digo: Señor, ¿por qué se lo diste a Sansón? Yo lo hubiese cuidado más, ¿no? Yo lo hubiese cuidado más. Se enamora de ella y la mayoría dicen que el nombre de Dalila podría traducirse como mujer débil o una mujer coqueta también. Tiene un derivado con una mujer coqueta, así que es bastante interesante que termina cumpliéndose. La cuestión que en Jueces 16, 6 al 9, Dalila, ya en complot con los príncipes de los filisteos, empieza a tratar de querer saber el secreto de Sansón. Y le dice: declárame, ¿en qué consiste tu... No sé cómo le habrá dicho, ¿no? ¿En qué consiste tu gran fuerza
¿y cómo podrás ser atado para ser dominado? Entonces Sansón le responde con un enigma y le dice, si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré. Dice que ella lo hizo tal cual él se lo había dicho, y cuando se había dormido se despierta, ella le dice, los filisteos, y se levanta y mata, rompe todo. O sea que eso no era el secreto. Hace un segundo intento en Jueces 16, 10 al 12, y le dice, aquí me has engañado. Imagínense, no sé, María del Barrio diciendo, me has engañado, ¿no? O algo por el estilo. Y le dice, ¿cómo me pudiste engañar así? Entonces Sansón le tira otro invento y le dice, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, quedaré débil. Lo que sí sabemos que Sansón dormía profundamente, porque Dalila le hacía todo eso en el pelo mientras él estaba torrando como los mejores. Entonces agarra ella, lo prueba, y cuando se despierta se da cuenta que tampoco estaba el secreto de su fuerza en eso. En el tercer intento, Dalila insiste, y esto lo tenemos en los versículos 13 y 14, le dice, ¿cuál es el secreto? Y Sansón le responde, si tejes 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca, quedaré débil. Y ella lo hizo mientras él dormía, pero Sansón se despierta, se arranca todo eso y termina matando, haciendo justicia sobre los que lo querían asesinar. Ahora, en el cuarto intento, ella le dice en el versículo 15, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¡Fua! ¡Qué psicópata era esta mujer! No, re manipulable, estaba psicopateando fuertemente a Sansón. Decía, ¿cómo? Demostrámelo, en otras palabras, ¿no? Es a veces un reclamo matrimonial, demostrame tus palabras también de que me amás. Bueno, eso se lo dijo ella. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció, y el versículo 16 es clave, dice, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le descubrió todo su corazón. Ella lo había empezado a presionar. Una y otra vez le insistía, era persistente, hasta que hubo un momento que hizo un quiebre. Mi mamá siempre repite una frase que me quedó grabada ya hace muchos años, que dice, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido sobre ella. Algunos me están mirando y dicen, pobre pájaro, se muere de hambre en tu cabeza, no tiene ningún hogar. Bueno, ya lo tengo asumido eso. La cuestión que hay situaciones, no está en Proverbios, por las dudas aviso que ninguno la anote y lo busque en Proverbios. Hay situaciones que son inevitables. Hay situaciones que no voy a poder controlar, pero hay un montón de otras situaciones que sí pueden ser controlables bajo mi vida. Sin duda, Sansón no cayó repentinamente, sino que comenzó a deslizarse. Comenzó a descuidar su corazón a tal punto de descubrirlo completamente todo. Qué peligrosas que son las concesiones en la vida. En la amistad, dando lugar a conversaciones que son inapropiadas o rayan con la murmuración o en algunos momentos se suben de tono y así dañar un corazón íntegro. En el noviazgo, ayer tuvimos una charla con los novios de Gea junto con Debbie y hablamos un poquitito de eso. En el noviazgo, permitir palabras, besos, abrazos que terminan afectando un corazón íntegro. No guardar mi virginidad. Dante Gebel en los 90 predicaba un montón acerca de una juventud consagrada del Señor y fue criticado en todos los programas de televisión de esa época. Pero qué importante los valores que el Señor espera de nosotros, de guardarnos en santidad hasta el matrimonio, hasta poder llegar al matrimonio. Pero a veces hacemos concesiones donde voy cediendo territorio a la otra persona, voy traspasando los límites y así termino afectando el corazón íntegro. En el matrimonio muchas veces nos permitimos concesiones
donde tal vez empezamos a comparar una persona con la otra y vamos alimentando aún de manera pasiva fantasías en nuestra mente y así destruimos no solamente mi integridad, sino la integridad de mi cónyuge. No existen las grandes caídas repentinas, no existen, sino que existen en realidad las pequeñas concesiones que se derivan en grandes caídas de nuestra vida. Por eso la palabra es tan clara en esto. Las pequeñas concesiones que podemos dar son las puertas abiertas a las caídas que podemos llegar a tener. Por eso es importante hacer un chequeo del corazón de manera continua. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que hacer? Guarda tu corazón, porque de eso mana la vida, de él depende la vida. ¿Cómo puedo guardar mi corazón? ¿Cómo puedo cuidarlo? En primer lugar, nutriéndome de la palabra y la persona de Cristo. Es importantísimo que para poder tener un corazón sano, mi base de vida sea la palabra y mi relación con el Señor. Es importantísimo que le dé lugar a llenar mi espíritu y no llenar mi corazón con cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Llenar mi corazón con el Señor. En segundo lugar, evaluando diligentemente lo que entra y lo que sale. Todos sabemos cuando empezamos a caminar por una cornisa. Yo sé cuando estoy empezando a tener una conversación en la cual me dicen, esto ya se está poniendo peligroso. Yo sé el momento en el que tengo que salir, donde no tengo que permitir que ciertos comentarios o ciertas menciones, palabras, expresiones entren en mi corazón. Pero también para poder guardar un corazón íntegro tengo que cuidar lo que sale de mi boca y puede corromper el ambiente en el que me estoy moviendo. ¿Cómo puedo cuidar el corazón para mantenerme en integridad? Con amistades sanas que fortalezcan mi vida. No solamente desde el punto de vista social, no solamente desde un punto de vista intelectual, sino entendiendo también el cuidado espiritual sobre mi vida. Personas que, así como los amigos del paralítico estén dispuestos a cargarlos al hombro, subir a un techo, hacer un hueco gigante con tal de que mi amigo se encuentre con Cristo. Amigos de esa clase, donde están dispuestos a todo con tal de tener un encuentro cercano con el Señor. Pero también tengo que cuidar mi corazón, no dando lugar a raíces de amargura y falta de perdón que muchas veces terminan contaminando mi completa vida. Poder cuidar mi corazón. Y si guardo mi corazón en las manos del Señor, mi vida siempre va a estar asegurada. No hay mejor depósito que nuestra vida esté puesta en las manos del Señor. No existe un mejor depósito que el Señor para nuestro corazón. Y si quiero vivir una vida íntegra, debo guardar mi corazón en las manos del Señor y no permitir que se vaya deslizando con lo terrenal. No permitir ser seducido y empezar a dar concesiones que el día de mañana me termino lamentando de haber llegado a ciertos extremos, pudiendo haber cortado por lo sano previamente. ¿Cuáles son los enemigos de la integridad? La integridad, recordemos, no es perfección. La integridad no tiene que ver con valores y normas netamente terrenales. La verdadera y sublime integridad está relacionada con Cristo. Nunca voy a poder alcanzar la integridad si no le entrego al Señor todos los aspectos de mi vida, aún aquellas cosas que nadie sabe. Poder decirle, Señor, te entrego aún lo que más me avergüenza. Te lo voy a entregar porque la totalidad es lo que está esperando el Señor. El Señor no está buscando solamente personas honestas. Hay muchas en esta tierra. Él está buscando personas íntegras, que puedan tener coherencia entre lo que dicen, pero también entre lo que creen y a quién está siguiendo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Más que honestidad, integridad. En un tiempo difícil que estamos viviendo, donde hay valores completamente desacertados, seguir buscando la integridad que proviene de lo alto, y eso está relacionado con el Dios que es santo y que nos pide que seamos santos. Tal vez esto te ayude para saber
grupos de WhatsApp. Yo tuve que salir de grupos de WhatsApp porque se empezaban a mandar videos subidos de tono, o chistes subidos de tono. Y me hizo muy bien, y tuve a mi esposa que me acompañó también en esos procesos. Tuve que salir de algunas amistades o algunas personas porque continuamente estaban tirando lo peor de ellos sobre mi corazón. Tuve que hacer un montón de cambios, pero no me importa agradarle al de acá. A mí me importa agradarle a aquel que dio su vida por mí, a aquel que está esperando que camine con integridad y coherencia. Cerrá tus ojos por unos momentos. No te voy a decir que confieses ahora qué áreas de tu vida son las que tienen que ser trabajadas, pero sí voy a preguntar lo siguiente. Si en esta mañana estás entendiendo que tal vez te manejaste con honestidad muchas veces, pero sin integridad, y decís, Señor, quiero tener una nueva oportunidad. El Señor es el primero que va a estar acompañándote. Si tu compromiso en esta mañana es decir, Señor, yo no quiero ser solamente honesto, yo quiero ser íntegro, te invito a que te pongas en pie en el lugar donde estás. Yo soy el primero en ponerme en pie porque entiendo que es cumplir a las demandas del Señor. El Espíritu Santo te va a ir mostrando en estas semanas qué aspectos tienen que ser consagrados, qué charlas tienen que ser cambiadas. Pero cuando hablo acerca de la integridad, tengo que acordarme que el beneficio es mío y que le saco una sonrisa a Dios cada vez que cumplo con sus expectativas. Señor, acá te entregamos nuestra vida. Ayúdanos a cuidar nuestra vida de estos enemigos, de no obedecerte por miedo, sino por entender quién sos y lo que querés de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ceder frente a la presión del contexto, a que el contexto no nos haga implosionar, sino que tu Espíritu Santo sea tan fuerte, la persona de tu Espíritu sea tan fuerte en nosotros, que podamos explotar en bendición a los que nos rodean, mostrando un camino completamente diferente. Pero Señor, también ayúdanos a vivir en integridad, cuidando nuestro corazón, no desviándolo, no coquetear con el pecado, no hacer concesiones, no darnos licencia, sino entender que cada paso tiene que ser consagrado a vos, a no descubrir nuestro corazón, sino siempre entender que el mejor lugar y el más seguro va a ser en tus manos. Señor, que podamos ser reconocidos no solamente por personas honestas, sino por personas íntegras. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios santo. Te amamos y que esta palabra traiga fruto en nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el viernes en el Viento Fresco. Gracias, Señor.